Bienvenidos. Otra vez estamos aquí para A la Luna, el podcast de Bitrefill en español. Hoy estoy aquí con Rodrigo. Raúl no creo que está trabajando hoy, pero tal vez va a llegar más tarde. Y también estamos aquí con BTC Andrés, el famoso BTC Andrés de Twitter. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenidos. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Feliz lunes para todos. Aquí en Colombia es festivo, pero yo estoy trabajando y se mire que BTC Andrés también. Andrés, mi primera pregunta va a ser que tú has estado involucrado con Bitcoin durante mucho tiempo. Eres uno de los primeros de Colombia que yo encontré en Bitcoin Twitter y en el evento de Ledger la semana pasada tú estabas hablando de que tú empezaste a minar Bitcoin en como en 2011 o 2013, algo así. ¿Cómo se enteraste de Bitcoin por la primera vez? La primera vez que vi de Bitcoin fue porque me gustaba mucho bajar Tor y navegar por la Deep Web. Dicho esto, hubo algo que me llamó la atención. Alguien había publicado algo así como un dark net. ¿Qué significa esto? Era en Tor, entrabas y estabas ya navegando por el Onion. No hay mucha dificultad en esto, solo bájense Tor un día y verán que existe la Deep Web. Y yo andaba por ahí creyéndome hacker y me encontré con esta Darknet. Esta Darknet era Silk Road y era un lugar donde podías comprar y vender cualquier tipo de cosas que tú quisieras, o casi cualquier tipo de cosa. Pero eso no fue lo que nos llamó la atención aquí en la casa, fue un pago en Bitcoin. Y nosotros, ya eso es más fácil decir que hay un darknet en Tor o en la Deep Web y pagar con Bitcoin. Hoy no se te abre la quijada, no te emocionas tanto, pero en aquel momento verlo por primera vez fue increíble. Que alguien se hubiera inventado eso es realmente brutal. La persona realmente tuvo que haberse sentado a congeniar y a unir todas esas partes de decir, voy a poner un darknet y lo voy a cobrar con Bitcoin. Lo primero que pasó fue que le mostré a mi papá la darknet y le dije, mira, este dark market te permite comprar estas cosas horribles. O sea, había de todo. Se podrán imaginar que habían artículos o software o cuestiones para hacker que estaba yo interesado. Quería comprar un enviador de correo masivo, un SMTP server, pero también había muchas drogas, etcétera. Y yo le mostraba esto a mi papá, mira la foto de las drogas, y me decía, ¿cómo es posible que esto esté? Y además, ¿cómo es posible cobrar eso? Porque no es con tarjeta de crédito ni nada. Entonces empezamos a jugar, y conseguimos algunos Bitcoin y los mandamos para allá. Lo primero que pasó fue que de todo esto aprendí que uno, pues, uno cuando empieza siempre aprende. Y bueno, hoy en día también, uno es un idiota, porque ahí quedaron como 100 Bitcoins cuando cerró Silk Road. Pero lo segundo que aprendí fue, wow, aquí pasa algo increíble. Mira, papá, puedes enviar de A a B. Seguramente esa persona está en China y le mandas con una wallet, suena pip y ya le llegaron los Bitcoin. Lo otro que aprendí fue que al otro día que me conectaba ya no tenías, por ejemplo, $100, sino $125. Entonces le dije, oye papá, aquí está pasando algo muy raro. Esto como que subió, fue la primera vez que vi un incremento en dólares de Bitcoin. Pero también me di cuenta que al otro día al entrar tenía 80. Entonces le dije, bueno, Bitcoin, así eran mis conversaciones con mi papá. Bitcoin no sirve muy bueno, papá, no sirve muy bueno. Si yo te lo mando de aquí a China, lo que tú tienes que hacer en China es recibir los Bitcoin y cambiarlos al fiat, que estés en el país que estés. No vayas a quedarte con esos Bitcoin. Bueno, así empecé yo con traspiés. A mí nadie me enseñó. O sea, hoy en día es más fácil que algún amigo te diga, no vayas a vender esos Bitcoin. Pero en aquel momento me parecía que era más un medium of exchange, un medio de intercambio más que cualquier otra cosa. Y había que venderlo, deshacerse rápido de los Bitcoin. Entonces, has estado en Bitcoin por más que 10 años o 10 años más o menos. ¿Cómo has mirado el cambio de la adopción aquí en Colombia de Bitcoin y también las otras criptomonedas? Bueno, en aquel momento, pues es lógico decir que no había nadie en Bitcoin. Eso es lógico decirlo, ha crecido mucho. De hecho,
Chainalysis sacó alguna investigación diciendo que Colombia, Venezuela y Argentina estaban en el top 10 o top 11 de los países del mundo. Eso pues a mí me llena de satisfacción, me parece increíble, pero debe haber motivos evidentes por el cual países como los nuestros están metidos. La adopción creció brutalísimo. Sé que hay países o personas que entran por obligación a Bitcoin. Por ejemplo, si hay una hiperinflación o como en Venezuela, entonces tienes que aprender a juro, porque si no entras a Bitcoin por comodidad, sino por entras por obligación. Aquí en estos países donde nos pega el sol, eh, mm, justo paralelo, y estamos un poco locos, nos gusta probar nuevas cosas porque tenemos una política, un poco a veces que nos golpean. Entonces tenemos que inventar o salimos al ruedo mucho más rápido que cualquier otro país. La adopción en Colombia ha crecido exageradamente. Sé que aquí se mueve muchísimo, muchísimo más a veces el Tether o el cúmulo de criptodivisas es brutal, no es solamente Bitcoin. Pues sí, esto ha cambiado mucho desde que yo empecé. Eso era lo que te iba a preguntar yo, de hecho, sobre, porque sé de que en América Latina en general, o sea, con Raúl, que no está aquí, y con Ricardo, hemos estado, bueno, conduciendo ya, no sé cuántas entrevistas son hasta el momento, cuántos podcasts son hasta el momento, Ricardo, creo que son por lo menos 10. Entonces, lo que estamos viendo es súper interesante porque vemos de que bueno, pues lo que va creciendo orgánicamente en los países de América Latina específicamente, depende mucho de las necesidades de cada país. ¿Me explico? O sea, por ejemplo, ahorita en El Salvador, yo soy en El Salvador, ahorita lo que estamos viendo aquí es que, bueno, todos conocen la ley Bitcoin aquí, pero al mismo tiempo, pues es una economía que el 88% de las transacciones todavía son en efectivo específicamente. Entonces, es un paso relativamente grande, ¿no? Para las personas que quizás serían las que más beneficio tendrían de comenzar a usar Bitcoin, las cuales les tienes que enseñar a comenzar a usar un teléfono, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces aquí pues lo que se ha generado son proyectos de educación principalmente. Hay dos proyectos de educación bastante grandes aquí porque es como, a pesar de la ley, está como más atrasado, pues también por el motivo de que aquí se usa el dólar como moneda como la moneda oficial es el dólar, entonces pues eso sí mantiene o sea, obviamente excluyendo la inflación, ¿no? Una cierta estabilidad. Entonces, quisiera ahora tú que has estado viendo el mercado de diferentes criptomonedas en Colombia, y me decías de que también había pues, otras monedas que se estaban como desarrollando allá, ¿cuáles son las otras monedas que han tenido un impacto grande en Colombia específicamente, según tu experiencia? Ponerlas en el primer list es muy particular, sobre todo lo que se mueve en Bogotá, Medellín y Cúcuta. El Bitcoin es más que todo, y Tether es, el colombiano, pues puedo decir que el colombiano lo ha ido agarrando como un negocio, como un negocio. Aquí es el único país que conozco del mundo donde el dólar que no es oficial o que se llame tal vez paralelo, es un poco más bajo que el dólar oficial. Aquí lo llaman la tasa representativa del mercado impone el Banco Central. Es el TRM. Entonces, en este país parece que hay tanto movimiento de dólar que se quiere mover no oficial, que el precio es menor. Y una vez que existió una posibilidad de digitalizar eso y no pasar tanto por los bancos, han ido instaurando en todo lado. Fue el mercado que se encargó de que la gente aprendiera pues que era Tether y lo usaron un poco más. Yo diría que Tether, no te sabría decir otra moneda, pues realmente no tengo no la tengo en el telescopio apuntada a alguna otra moneda que no sea Bitcoin y Tether. Eso es lo que se maneja aquí. El Tether que tú has visto que gente está utilizando, ¿está en Ethereum o está en Tron o en cuál cadena de bloques está más popular? Está en Tron. El Tether que más utilizan aquí está en Tron. Es increíble. En estos días hemos visto que hay como movimiento de regulaciones. Hay el sandbox que Mauro Toro
estaba promocionando el congresista y otras regulaciones que están saliendo como despacito. ¿Cómo ves la clima regulatorio aquí en Colombia? Pues es divertido ver cómo empiezan algunos políticos a entrar en la línea o poner en la conversación al público el tema de las regulaciones. Sé que si para uno es complicado, me costó como tal vez 8 años entender Bitcoin, pues ya vieron mis conversaciones con mi papá al principio. Yo a veces digo, menos mal no fui youtuber en el 2011 porque la cantidad de tonterías que hubieran quedado grabadas, esa frase es mía. Lo bueno de entrar en el 2019 o algo así, si ustedes están viendo este video, es que tienes más información y menos tonterías. Entonces las regulaciones de los políticos aquí a veces es complicado porque entender esto es complicado. Entonces tal vez hablen mucho de blockchain o regular las cripto. A ver, hay dos posiciones o dos vertientes. Una que pues que si regulas es bueno y hay otras vertientes donde no regulan también. Entonces ellos hablan que no va a haber un mass adoption, una adopción más tan sencilla como qué opinas o cómo están las regulaciones en Colombia, porque te permite hablar, por ejemplo, hay teoría de Epson donde te dice, mire, todo es bueno para Bitcoin. Si el precio sube, nos vamos a la luna. Si baja, podemos acumular. Si regula, pues hay pues, más adopción y hay algo legal. Si no regulan, para eso fue que se crean las cosas que pasan en Bitcoin, siempre es bueno para Bitcoin, que es distinto decirlo con algunas otras monedas. Entonces, Bitcoin regulado, pues me parece excelente que los senadores aquí estén entrando al ruedo, pero muchas veces son como, no llegan a nada. O sea, llevan meses con unas regulaciones que no salen y parece ser que entonces en cuanto a políticos se vale todo. Hay que decir Bitcoin, cripto, blockchain, a lo mejor ganamos unos votos, porque es que realmente en Colombia ese tema es muy lento. Colombia es un país que tiene muchos banqueros de toda la vida en distintos escenarios. Va a existir algo como en El Salvador, que ahora vamos a utilizar Bitcoin, es complicado. No, aquí no hay absolutamente nada ilegal. Hace muchos años salieron varios altos funcionarios a decir, es legal en Colombia el Bitcoin, porque así lo permiten las leyes antiguas que tenemos, pero no regularlo no ha sido, no ha llegado a ningún lado, no estamos en pañales en regulaciones. Pues no me basta más que decir a veces las otras opiniones encontradas. Bitcoin es dark money, Bitcoin es dinero negro, porque no son frases cliché, o son clichés, pero por ser cliché no dejan de ser menos ciertas. Bitcoin es el dinero de tu enemigo, lo puede usar si tú eres de derecha, lo puede usar la izquierda. Es dark money porque en un principio, pues, ese dinero digital no tiene una cara a la cual tú le tengas que hacer, conoce a tu cliente, un know your customer, un KYC. Entonces es dar money porque está en un mercado negro, porque es el mercado más libre que está. De hecho, lo puedo decir recordando que yo empecé en el mercado más negro que existió, que era Silk Road. Esa era una de las funciones que puedes ver que existían de Bitcoin. Es dark money porque la gente piensa que la función de algo que no necesito, un KYC, por ejemplo, cuando la gente ve en las películas al malo tratando de cruzar la frontera de Estados Unidos a México con unas maletas de cash, el cash o efectivo se utiliza ahí porque la persona pues algo hizo y está huyendo de la policía americana y no se utiliza para llegar a México y comprar un latte o un café con menos fee o comisión. Se utiliza porque puede llevarse esa, digamos que él está utilizando ese dinero, esa reserva que él ve como un valor a México sin tener que hacer KYC. Así nacen muchas de las teorías de qué es el dinero, por qué existe el dark money, por qué existe Bitcoin como tal y si necesitas KYC para una opción masiva. A mí me gustó mucho en el panel, estábamos escuchando que alguien había mencionado que había un gran porcentaje de personas que no existía una adopción masiva en Bitcoin porque necesitábamos más regulación. Bueno, esta persona, creo que fue Mauricio que mencionaba que
50, 60, 70% de la población del mundo no tienen acceso a PayPal o a bancos y existe una exclusión financiera. Pero es precisamente una exclusión por la regulación. Esto parece contradictorio, esto pega un poco, pero no es porque la tecnología no esté ahí, los medios de pago, PayPal, Mastercard, bancos, no es por eso. Ni porque las compañías sean malas, esas compañías quieren más clientes. Lo que pasa es que cuando te dan unos parámetros de regulación de Know Your Customer y anti-lavado de dinero, anti-money laundering, te dicen que debes cumplir unos requisitos y no es porque sean malos, ellos quieren esos clientes, pero los clientes no cumplen con esos requisitos, porque no tienes trabajo, porque no le das tu NIT, tus últimos pagos de impuestos, porque no estás trabajando en negro y no en blanco para alguien, sino que ganas porque vendes en la calle. El 70% del mundo no es que no quiera entrar o tener una tarjeta de crédito y ingresar un crédito y comprar una casa de quién sabe cuántos miles de dólares y pagarla a 40 años, es porque no cumples tú los requisitos. Entonces, si la mayoría de las personas no cumplen en el planeta ciertos requisitos y tienen cash, y muchos de los negocios se llevan en Internet y son de Internet y hay Bitcoin y es digital, ese cash, tal vez y solo tal vez, son teorías mías locas, se vaya mucho a dinero que no te exige ciertas regulaciones o cierta opción muy a futuro, la puedas, si eres visionario y aquí estamos especulando, la adopción masiva tal vez ocurra sin KYC en el mundo. Entonces, esta pregunta de las regulaciones en Colombia y en el mundo es súper interesante porque tal vez hacia dónde va, qué significa regulación y si todo es bueno para Bitcoin como Ipsolin Theory o Sanatos Gambit, un montón de cosas que vas aprendiendo solo entrando a ese agujero de conejo. Aquí en Colombia acabamos de elegir un presidente nuevo. Hay mucha especulación si va a ser malo, si va a ser bueno, pero en el tema de los criptos, de Bitcoin, ¿qué piensas tú? ¿Crees que este presidente va a ser positivo para la industria y la adopción de Bitcoin y otros criptos? Bueno, antes mencioné que pues, los políticos a veces tienen una agenda donde se vale todo y a este presidente mencionó a Bitcoin un par de veces para minar verde y que Bitcoin te permitía tal vez incluso saltarte ciertas cuestiones en los bancos, había mencionado, pero luego fue criticado porque el presidente dijo también que iba a imprimir más, etcétera. Entonces tienes unas ideas que no son muy Bitcoin, no son del ethos de Bitcoin. Como dije antes, es interesante porque si lo hace bien y hay regulación, pues va a ser positivo para la opción de Bitcoin en Colombia y las criptodivisas en general, estoy seguro. Si lo hace muy mal, entonces por esa teoría de juegos, tal vez también sea bueno para Bitcoin, porque las personas dirán, mira, quiero irme, quiero proteger mi dinero, quiero no estar regulado, tal vez exista una inflación, pues hay una gran inflación mundial y entonces tal vez sea hora de aprender de Bitcoin como nos ha enseñado Venezuela que tienen una gran adopción, tienen mayor adopción que en Colombia según Chainalysis. Entonces si lo hacen bien o lo hacen mal la teoría de juegos, no va a llegar a pensar que Colombia pues podría crecer en la adopción, pero yo no estoy muy seguro que el presidente se vaya a Bitcoin o vaya a entrar con todo a Bitcoin como si fuéramos El Salvador o África Central. Tal vez hay una agenda también mucho más fuerte de otros países que quieren imponer su propia shitcoin, su propia CBDC o Central Bank Digital Money, su propia moneda con tokens, blockchain, tecnología que puedan tener un poco más de control porque eso es lo que se busca al final. Entonces, dicho eso, sé que Colombia, pues, Colombia es muy tradicional, no rompe esquemas. Colombia es muy de bancos. Yo no lo veo que vaya a existir algo así que vaya a romper el vidrio y decir, bueno, Colombia ahora se va a copiar de El Salvador, porque ya vimos que El Salvador le salió bien o mal. No lo veo así. Creo que la adopción va a seguir creciendo, pase lo que pase. Y creo que no vamos a ver grandes cambios aquí con respecto a Bitcoin. Como estabas mencionando antes, Colombia es como uno de los más grandes mercados para criptomonedas en LATAM por volumen.
Y también estamos al lado de Venezuela, que es otro, estamos cerca de Argentina, que es otra. Ah, ¿Por qué no hemos visto como un montón de startups aquí como para servicios de cripto o intercambios y cosas así? ¿Crees que es por las regulaciones? Oye, buena pregunta. Yo creo que aquí innovar puede que sea más difícil que, por ejemplo, Argentina, que están muy avanzados en tecnología. Yo desde que era pequeño sabía reconocía a Argentina como Mercado Libre u otras compañías gigantes. Y en Colombia, pues, tal vez no haya la misma cantidad. Sé que hay calidad también sobre cantidad. Conozco proyectos como el del amigo mío, Arley, que tienen sistemas de pago, wallets que luego fueran a vender en El Salvador. Es decir, está muy preparada la gente, la mano de obra, el nivel técnico y tecnológico es alto, pero creo que sí, creo que es difícil innovar. Aquí, pues, sé de boca del amigo mío Arley, bacano, que él quería presentar ciertas cosas a los bancos y me decía, me ponen trabas, me ponen muchas trabas, me dicen que me tratan como si eso fuera ilegal, o sea, todavía a estas alturas, en estos años, y ya te siguen mirando muy extraño, como un loco, si quieres poner una startup donde digas Bitcoin o criptodivisas o lo que sea. Entonces yo creo que no, estoy hablando también un poco en el grado de especulación, porque no sé si en Argentina tienen también muchas trabas, pero lo agarran más duro y dicen, vamos a sobreponernos de esas trabas. Entonces, me gustaría también incluso pensar que es así, que los amigos que tengo en Argentina son unos duros, pero sí, creo que aquí innovar y emprender es un poquito complicado. Por ejemplo, en Argentina vemos grandes empresas de minería. En El Salvador están haciendo como el minería geotérmico con los volcanes. ¿Cuándo crees que vamos a ver empresas de minería aquí en Colombia? Yo sé que la mayoría de la minería que ocurre aquí es como alguien como tú o yo que tenemos un S9 y lo estamos haciendo en el habitación extra en nuestro apartamento. Colombia es el Vox Populi, o es conocida por el que es un poco cara o costosa la electricidad. Pero yo conozco gente que ha hecho su trabajo, they did the work, y han hablado con directamente los generadores sin pasar por distribución de energía, sino generaciones de electricidad. Aquí hay muchas compañías. Tengo un amigo, por cierto, que me dice, se mueve lento, pero él está tratando de convencer a conectarse directamente de una generación de energía, y los costos que él menciona son 0.02, 0.03, incluso ha llegado a tocar el 0.01 centavos de dólar por kilowatt hora. Y él me dice, tú solo tienes que contratar una gran cantidad prepagada y puedes llegar a un buen acuerdo. Yo no sabía que si hacías tu trabajo, tenías electricidad relativamente económica versus otros países aquí en Colombia, si haces tu trabajo. Y pues no necesitas entrar en polémicas de hablar con funcionarios como en otros países o tratar de pagar una coima o algo. No, hay un mercado muy bien estructurado legalmente, y tengo un amigo, pero me dice, se mueve lento, y él está intentando incluso hacer negocios con el gas, con esas petroleras que pues queman, y tú ves esas grandes industrias donde en el medio hay una flama del gas que se desperdicia, porque a veces salen mejor quemarlo que colocar la infraestructura para ir a vender ese gas. Y con esas compañías, ese amigo mío está hablando, es el que me mantiene tanto, porque yo a veces le digo, pásame algunos datos interesantes, porque no me sé todo sobre todo, entonces tengo amistades, y me dice, sí, estamos haciendo negociaciones, pero hay que llegar con todo, con las máquinas, con el motor que pasa el gas, lo quema, y consumimos ese gas y generamos sats o bitcoins y pagamos, y todo el mundo sale contento. Entonces, aquí se está haciendo mucho eso porque es un gran país, o sea, tiene para hacer, o sea, tenemos muchos recursos naturales, pero hay que saber que eso existe, que hay buenos precios, con quién hablar y ser minero.
Yo cuando miné, sí, eso fue tal vez 2013. Yo creo que todo el mundo que empezó en el 2011, 12, 13, 14 ha dicho, voy a minar en vez de comprar la moneda. Cosa que yo hubiera querido hacer, porque yo minando, pues perdí. Y perdí ahí, dejé todo el dinero del mundo. Y luego, pues las máquinas se vuelven vetustas, eso no sirve, se dañan, hacen ruido. Pero fue interesantísimo pasar por todas esas etapas, interesantísimo de lo que aprendí, ¿no? No interesantísimo ver cómo se quemaba mi dinero, sino que era interesante saber que eso se podía hacer, como mencionaste. O sea, yo era de casa, uno compra, lo conecta detrás de la lavadora que teníamos las 3 fases y así fui aprendiendo. Pero sí, yo creo que si yo lo sé y este amigo mío lo sabe, mucha gente tal vez le tenga puesto el ojo a Colombia. No sé si entre las garantías que busca un minero sea una estabilidad o cuando hay elecciones la gente se asusta un poco y paraliza un poco, pero por lo menos sé que hay mucha gente interesada en minar aquí en Colombia. Generalmente cuando comenzamos los podcasts, Andrés, siempre preguntamos de que a qué se dedica la persona en este momento y eso todavía no lo tengo claro. Cuando estuvimos en el evento de Ledger, le dije a la gente, estaba al lado de gente que había hecho empresas como Tropicus y Wallets y grandes compañías, y luego les dije, y a mi izquierda está Arley, les va a hablar de todas las compañías que ha hecho, o sea, y cuando ellos dos hablen, les va a salir una sonrisa porque ellos van a hablar durante 6 minutos de los proyectos y emprendimientos. Bitcoin y cripto, etcétera. Y yo, pues mi respuesta es mucho más rápida y al grano. Yo soy YouTuber. Trato de mostrar básicamente qué he ido aprendiendo y catalogarlo, ponerlo en un video. Y eso lo empecé porque me llegué a fastidiar de muchas tías que me preguntaban si de eso tan bueno no dan tanto, si Bitcoin es un Ponzi, si es una pirámide, qué es Bitcoin. Entonces dije, voy a empezar a decir en un video todo lo que les estoy diciendo a mis tías. Y así cuando mis tías me pregunten, básicamente les mando otra vez el video. No lo hice o nunca pensé pues, que a la gente le fuera a gustar y a seguir. Básicamente soy el youtuber es directo al grano, hoy en día más tuitero y tal vez en un futuro mamando gallo, echando broma, les dije TikToker, etcétera. Y si a qué me dedico, pues ya hoy, en estos momentos, solamente a eso, 100% Bitcoin. A veces la gente me contacta y dice, bueno, si quieren hacer compra-venta de Bitcoin, también los atiendo, pues una cara conocida. La primera vez que yo compré Bitcoin, lo que llamo pues duro, grande o relativamente que me dolía, si fueran $2,000, $5,000, etcétera, yo me puse muy nervioso y dije, tal vez haya un mercado aquí donde la gente se sienta bien al comprar Bitcoin. Entonces también me llegan, me escriben, me dicen, ¿estás vendiendo? Y sí, yo vendo, compro y les invito a un café. Y lo que hago es quitar esa parte donde me puse nervioso. ¿Qué me sucedió a mí? Yo la primera vez que llevé dinero a comprar Bitcoin no podía ni contar los billetes, los conté 3 veces. Y dije, no, en algún lado me están robando o aquí es un poco peligroso esto del efectivo. Entonces tú sabes qué peligro conlleva llevar una cantidad así sea 1,000, 5,000, $10,000. Y quise solventar ese problemita y tratar de dar seguridad. Entonces me dedico solo a Bitcoin en estos momentos, no hago más nada. Qué interesante. Entonces me imagino que tienes una interacción bastante activa con las personas que ven los videos y, bueno, y tus tweets, etcétera. Y excepto tips que la gente busca de, ¿cómo se llama?, de compra y venta, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes que recibes en general? Pues, ¿cuáles son las incertidumbres que gente que quizás no ha sido expuesta previamente a Bitcoin tiene? Pues sí, esa es buena. Primero, siempre le digo a mis amigos, desde el 2012 los molestaba, compren Bitcoin. Y llegaban mis amigos y decían, pues compré, no sé, en el 2013, 14, 15, me decían, pues yo tengo ya Litecoin, por ejemplo, porque pues estaba más barato, me compré uno en $100. Entonces una de las preguntas es que tal vez la gente no sabe que tú puedes comprarte una fracción de Bitcoin. Las otras dudas sería, en reuniones siempre nos pasa que tus amigos dicen, oigan, eso de Bitcoin es un éxito, porque mira, vale, no sé, $20,000
y no lo puedes tocar o no está respaldado por nadie. Entonces me toca empezar las conversaciones repetidas y fastidiosas de que el dinero ya es digital, que el dinero, de hecho, Bitcoin más bien porque el dinero estaba desvirtualizado, más bien Bitcoin pasa a ser todo lo contrario a lo que ya habíamos vivido con el dinero. O sea, ese es sentarme tarde a decir, mira, primero empezó con el Coinage o cuando empezaron a crear monedas de oro, que tú asumías que la moneda era cierta por la información que tenía y tenía la cara del emperador. Luego empezamos a tener monedas con una cantidad menor de oro, entonces estabas como deflacionando, o luego tenías billetes, ya no eran monedas, que estaban respaldados por dicho oro, y echar todo ese cuento es una de las cosas que te enseña Bitcoin. Te puedes ya manejar como pez en el agua diciéndole, no es que Bitcoin no lo puedas tocar y no esté respaldado, sino que nada puedes tocarlo, ya el dinero es digital, solo 6% de ese cash, ese dinero que tienes en el bolsillo o ese dólar de la suerte que tienes en forma de camisa en tu billetera, que desde la primaria o secundaria en el colegio, ese es el 6% aproximado es dinero, es cash duro que puedes tocar. Pues ya el dinero es digital, es crédito, es tarjetas de crédito, es si yo te envío un PayPal o hago transferencias. La gente tiene que entender que no porque no esté respaldado es bueno o malo, más bien es bueno porque, por ejemplo, en una de esas dudas me dicen, pero es que si no está respaldado por un gobierno, yo digo, esta conversación es extrañísima, porque ayer o cualquier día de la semana, todo el mundo habla siempre mal de sus gobiernos. Son muy pocas excepciones. Dicen que esta compañía donde ustedes trabajan tal vez esté en Suiza tal vez hay excepciones a países donde la gente no hable tan mal. No es que no se sientan bien o mal, pero la generalidad es que estos gobiernos son, qué patada con este gobierno, mira lo que hizo el gobierno, siempre hablamos mal que vean que respaldan una moneda de trust. Entonces, confiar en los gobiernos. Nosotros en estos países, o tal vez incluso, que por ejemplo Venezuela, sabe que tienen una moneda que está respaldada por el Banco Central y que se emite según la cantidad de producción que existe y un montón de cosas que te enseñan, pero de repente luego te das cuenta que nadie confía y al perder la confianza empieza un cataclismo de eventos, un dominó, se caen las cartas, nadie quiere el Bolívar, por ejemplo. Entonces, esas son una de las dudas, no recuerdo ahorita, esa es muy buena pregunta. Son siempre las mismas dudas de también si el Bitcoin está en mi wallet o para qué sirven las wallets o si tú crees que debería comprarlo en tal exchange. Y bueno, ahí esas son las conversaciones que tal vez con una cerveza en reuniones la gente en un principio me odiaba, ya hoy en día pues le he bajado mucho, menos que me pregunten directamente, ya no incito a la compra de Bitcoin, ni digo Bitcoin en cada parrilla, en cada barbecue. Antes me odiaban porque en el 2012 pues yo me daban 2 whiskies y empezaba Bitcoin, Bitcoin, y entonces me odiaban porque la idea era comer carne y hacer la parrilla, no atorrantear y molestar a todo el mundo. Ahí aprendí varios clichés que vas a aprender tú solo. Hoy en día ya están formados esos clichés. Un Bitcoin regalado es un Bitcoin perdido. Pero en aquel momento yo no lo sabía. Por ejemplo, en el 2011 tengo un socio que me dice, tú me regalaste un Bitcoin y obviamente se perdió porque yo no lo quería. Eras tú que llegabas y nos bajabas una wallet en el celular o en el móvil y nos dabas un Bitcoin. Y yo siempre le respondo, yo te regalé a ti, yo ni siquiera me acuerdo a quién le regalé Bitcoin porque obviamente era muy barato y eran como, mi hermano los llamaban caramelos, etcétera. Entonces, eh, vale, esa es una de las cosas que la gente no, también son dudas, o sea, tengo que hacer un backup, pero tú no nos explicaste. Pienso que por eso mucha gente se va tal vez a Exchange y dice, no, no me gusta o no entiendo el ethos o qué significa Bitcoin, sino que más bien lo compro en este exchange, lo guardo en otro exchange, etcétera. Esas son muchas dudas por ese estilo. Me imagino que otra duda que la gente tiene es en relación al precio ahorita. Entonces, vamos a hacer una pregunta audaz aquí. Y bueno, todos sabemos de que podemos estar en lo correcto, podemos estar equivocados.
¿cuál crees que sea el desarrollo que va a tener el precio en los próximos, digamos, 3 meses? ¿Crees que se mantiene? Ahorita parece haber encontrado una estabilidad por el 2021, pero ¿qué crees? ¿Crees de que vamos más para abajo? Y esto, pues, obviamente, esto es una advertencia para todos nuestros, para todos los que nos escuchan, de que no es una sugerencia de comprar o no, sino que estamos solamente, es algo teórico, así que no se enojen con nosotros. Sí, o sea, está bien, lánzate al agua y di si se va a mantener. En 3 meses vemos el video. Yo se va a mantener en estos precios durante unos meses que Rusia, o tú pienses que la inflación, el mundo se mueve mucho pues por la política de la Fed y pues van a seguir intentando pues controlar la inflación subiendo las tasas de interés. Y eso pues afecta a las personas que son los grandes inversores. Entonces tal vez veamos hasta septiembre un precio moderado en estos mismos rangos de 20, 30, con picos durísimos quemando cuentas apalancadas, porque en estos momentos está implosionando el mundo de las lending platforms por culpa de 3AC o todo empezó, es, como había mencionado, un dominó. Aquí todo empezó tal vez con un dominó de Terra que llevó a ser líquido a varias compañías muy grandes, que tú pensarías que las compañías grandes nos tienen contratados a monos con navajas degenerados, apalancados, y resulta que son compañías muy grandes, se llama grandes porque tienen 4.000 millones de dólares en su haber, y resulta que habían hecho ciertas cuestiones irresponsables, como ir 100% all-in en Terra, quedar líquidos como 3AC, que luego a su vez le debe a Voyager, que le debe a Celsius, BlockFi, y entonces llega un momento que es sistemático, ¿no? O sea, salpicó a todo el mundo y eso pues también afecta el precio, no solamente la Fed, sino no solo de la Fed vive el hombre, sino de malas noticias en el mundo de que se explotó, estaba todo el mundo apalancado. Entonces, sí, pienso que vamos a estar dando movimientos lentos entre 20 y 30 y mechazos por culpa de esas liquidaciones no sé, a 17 y 29, rapidísimo. Pues veamos a ver qué pasa. Pues hace tiempo que no acierto una con el precio, así que he dejado de mencionar mucho el precio en todos lados. Que no me crean. Si quieren una recomendación, pues eh, son difíciles las recomendaciones. A veces son solamente eso. La gente cuando se ve al espejo dice, no, no le voy a hacer caso a Andrés, porque es complicado decirte que compres y tal vez la palabra clave aquí es no inviertas en Bitcoin. Tal vez sea compra Bitcoin, gana en Bitcoin, si quieres o no, eso ya es problema tuyo, porque es tuyo si lo guardas bien y no van a ver más. Entonces tal vez lo puedas ver en un principio como coleccionable, luego sepas que, a ver, para gente que le toca aprender a la fuerza, imagínate, en momentos como los ucranianos saliendo con nada y solamente aprendiéndose 12 o 24 palabras y pasando la frontera, Bitcoin tal vez sea algo mucho más interesante, tenga palabras más interesantes que invertir, tal vez soberanía, tal vez libertad, pero decir compren dólar cost average y vayan comprando a poquito es complicado. Creo que cada quien tiene que hacerse su camino. Cada vez que hago un video le digo, a mí me costó desde noviembre de 2011 hasta ahorita y me costó como 8, 9 o 10 años entenderlo. Hágase su propio camino, escuchen mucho de Bitcoin. A mí me parece que vale la pena eh, vivir respirando Bitcoin, hablando de Bitcoin todo el día, toda hora. Ya no me odian desde el 2013 con las parrillas, no, 2012. Ya mis amigos dicen, bueno, ya sí, hoy en día este es el tipo que sabe de Bitcoin y entonces te miran interesante, porque ya pues como el network effect, el Lindy effect, cada día que pase Bitcoin no murió, pues ya fue un buen camino, hemos pasado buenos 13 años. Solamente les digo, el precio es regulado, es muy interesante, porque siento la bolsa es paralizada, no es un mercado que no esté con el control de mando de alguien, porque pues tiene que defender a John Doe, al hijo de Teresa, al plomero, a la señora de la casa. Tienen que defender la economía, entonces se paraliza. Bitcoin se mueve así porque no hay nadie
pixel trigger, quite la luz, apague todo y diga, cuidado que está moviéndose muy volátil. Entonces es un mercado abierto, como habíamos mencionado, lo de los mercados negros al principio, que es volátil y cuando entres en Bitcoin debes saber esto. Tal vez una gerencia de riesgo. A mí me gusta, pero es a mí en lo personal, que pues irme all in en Bitcoin, me encanta. Pero una persona que tal vez tenga hijos y esté casado, no debería hacer mucho caso a ciertas recomendaciones, sino tal vez tenerlo como un portafolio. Y ese sería en el punto de la inversión. Ya cuando eres, aprendes por obligación y eres ucraniano, te enteras que hay cosas muy increíbles en Bitcoin. Es decir, ¿qué tan increíbles? No solamente un ucraniano que tenga que salir corriendo, un oligarca ruso enterarse, un banco central ruso que se entera que le pueden confiscar su dinero a un país. Un, esas son palabras increíbles, increíbles lo que estamos viviendo y tal vez, y solo tal vez te interese aprender de esto de Bitcoin viendo a los demás, porque nosotros no tenemos yates de oligarcas rusos, pero nos vamos enterando, oiga, esto podía pasar, qué impresionante, no puedo creerlo. Entonces, ¿qué es inconfiscable? ¿Qué es el dinero? ¿Por qué los bancos centrales? No puede ser, ¿qué es el SWIFT? ¿Quién maneja el dinero? ¿Por dónde viaja ese dinero? ¿Qué realmente el SWIFT de quién es? El Banco Internacional de Bancos Centrales o el Banco de Settlement Bank en Nueva York, ¿por dónde pasa? ¿Y quién produce? ¿Cuál es el dinero de Reserva Mundial? ¿Por qué hay más interés en blockchain que en Bitcoin? Con bastante gente, con los reguladores, con los usuarios. Creo que la respuesta que mejor puedo dar para eso es porque esto es difícil de entender. Creo que es por eso. Porque Bitcoin tiene una frase medio cliché fue encontrado, no fue inventado. Es decir, toda la tecnología de Bitcoin ya estaba ahí hace muchos años. De hecho, blockchain tal vez 20 años antes que Bitcoin. Hay quien, me acuerdo de Andrés Antonopoulos, que hay quien dice que tiene miles de años, por ejemplo, la blockchain. La blockchain no es otra cosa que un ledger, entonces ya empiezan las palabritas en inglés. La ledger es un libro de contabilidad, entonces si viste contabilidad en el colegio, en la universidad, tal vez veías que había un debe, cuántas monedas tiene, debe y haber. Y llevabas la contabilidad de esos desde los italianos hace muchísimos años. Y pues se ha encontrado que excavando hay civilizaciones que tenían esas leyes o esos libros de contabilidad en barro. Entonces los ledgers más antiguos estaban en barro y decía, pues tal persona, el vecino me tenía que pagar cierta cantidad de vino o cabras y hay una, debe y haber, se han encontrado los primeros ledgers de barro que se han podido leer y se entiende que es una contabilidad que llevaban. Eso es, cuando el ser humano es ser humano, desde el inicio de los tiempos ha llevado contabilidad o ha hecho negocios y ha tratado de plasmarla en lo que había. Y si no era barro, luego pasó al papiro, etcétera, pero lo más antiguo es entonces posiblemente un ledger, si blockchain es un ledger, posiblemente un ledger que lleva la contabilidad tiene miles de años. Decirle eso a alguien que tenga interés por la tecnología es complicado, porque no te va a creer. Pero el ledger, cuando se acababa el barro o el papiro, abajo ponías cuál era el total de vino y comenzabas otro ledger, otro barro, y ponías un número que traía del anterior barro que ya se llenó, ponías arriba, y entonces lo que estabas haciendo era linkear un ledger con otro, es decir, le ponías linkear, tal vez sea difícil de entender, pero le ponías un número, esta es la página 1, esta es la página 2, que viene con este número de vinos, me debe 27 garrafas, y aquí ponías el 27 y el nombre del vecino. Entonces, llevar contabilidad con linked hashes, ya luego fueron hashes, entonces 17 años antes de Bitcoin ya se había sentado Storneta a inventar una cosa que eran pues documentos que tuvieran hashes y ya empezó entonces uno pues técnicamente hablando de que son hashes y explicarle a la persona
pero son números. Entonces llevabas una contabilidad con números que no podías borrar ni cambiar. Y eso es muy bonito saberlo. Entonces hay más interés porque todo en Bitcoin es complicado de entender. Además que la gente piensa que Bitcoin es una innovación solo meramente tecnológica y es una innovación monetaria. Es ese milagro cuando este chico Ross Ulbricht desde la cárcel y a mano, porque una cosa es que yo aquí ya haya aprendido y tenga internet, pero a mano desde la cárcel, el mismo creador del Silk Road, que mencioné al principio, da la casualidad, él decía que hubo un milagro, ese momento en que Bitcoin no era intercambiado por dinero que llamaría a mi mamá, dinero real. Eso que sucedió es un milagro porque puede incluso no haber sucedido o haber sucedido después que alguien quisiera comprar 2 pizzas con un montón de Bitcoin. Entonces, esos milagros, la gente cree que es sencillo porque Bitcoin, pues, bien pudiera haberse quedado un rato largo como coleccionable y no pasar a hacer no haber sucedido ese intercambio en ese momento. La gente piensa que es innovación tecnológica, entonces es una gran innovación monetaria, es un gran milagro saber que eso pudo pasar. La gente se va por blockchain porque piensa que esa tecnología incluso puede llegar a sobrepasar en market cap o el flippening a Bitcoin. Y entonces, viste, Andrés, es más rápido, más barata esta altcoin, etcétera. Y no se dan cuenta que destruir o hacer un flippening, pues si Bitcoin es la primera escasez y el ser humano está consciente de que la escasez es importante, porque es un dinero duro. Es como decir, ¿qué pensábamos que era escasez antes? Pues el oro. Uno trabajaba duro y la gente fue queriendo dinero duro. Entonces, pues es lo que había. El ser humano se ha ido arreglando con lo que hay en este planeta, entonces era oro. Tenemos el oro. El dinero como tal, si nos ponemos a ver el oro, pues pasó bien la prueba el dinero tiene que pasar bien la prueba del tiempo y el espacio. El oro pasó bien la prueba del tiempo, pero no del espacio. Enviar oro es difícil, saber si es real o no es difícil. Y el dinero, pues el dinero que conocemos, esos dólares, el dinero fiat, etcétera, pues pasó las pruebas del espacio, pero no del tiempo. Tienes una inflación, ya vemos cómo está la inflación, que mínimo tendría que ser 2% anual. Te empiezan a explicar muchas cosas del dinero que uno pues ni sabía y cuando te empiezas a enterar el network effect de Bitcoin, creer que puedes más rápido, etcétera, es entonces decir, yo pudiera estar bien equivocado, es decir, que la escasez no es importante y que lo importante era una disrupción tecnológica. Lo malo es que destruir el network effect o el Schelling point, lo más importante, el Schelling point, es que una vez que destruye el Schelling point y se monta otra moneda ya a nivel tecnológico más poderosa, digámoslo entre comillas, eso no obsta a que de aquí a otra vez a 13 años, otra moneda con mejor tecnología tumbe a esa primera nuevamente y así nos vayamos hasta el final de los tiempos. Ya no existiría pues Bitcoin Selling Point, sino una moneda que acaba de demostrar que algo se puede tumbar del primer lugar y esa moneda pasará las mismas ronchas de pasar del primero al segundo y viviremos un mundo de aquí a 1000 años con monedas tecnológicas muy grandes en el market cap, pero que realmente en la humanidad, que es Bitcoin. Entonces, pensar que Bitcoin puede ser mejorable porque sencillamente es tecnología y no una innovación monetaria, es decir, como cuando eso te dan el ejemplo de que Bitcoin es el Ford modelo T, y sin esas innovaciones los frenos de discos ABS de Audi o el turbocargador de Mercedes, no hubiéramos llegado a donde estamos hoy en día. Y eso es ver a Bitcoin como simple tecnología, o sea, ledger más, ponerlo en capas o ledgeralizar. Bitcoin es las reglas de la licencia de conducir donde debes manejar. O si solamente piensas incluso en que Bitcoin sería las calles o carreteras que debes andar, pues estaría muy mal para en Venecia, la gente con los botes y el agua te estarían mirando diciendo
este tipo de que está hablando. Entonces, Bitcoin no es el bote, Bitcoin no es el carro, Bitcoin no es una innovación tecnológica, la gente se va por blockchain porque esto realmente, eh, que creo yo que es más fácil entender, incluso blockchain no es fácil entender, pero es más fácil entender que hay una innovación tecnológica o es mejor hablar de escasez, Shelling Point. No, yo creo que mejor me voy por blockchain. Además, cuando yo empecé en esto era solo Bitcoin y luego empezaron a blockchain. Luego blockchain, hubo una guerra y la gente entonces dijo, bueno, hagamos mi top de DLT, Distributed Ledger Technology, o tecnología de ledger distribuido. Ellos sabían que era una ledger y le ponían esos nombres a los meetup. Luego pasaron a otros tipos de blockchain y luego pues son ciclos y terminamos, el mercado ya ha dejado mucho la blockchain atrás, ahora son más tokens o tal vez smart contracts o no sé, pero yo soy de los que piensa que a largo plazo, a muy largo plazo, the winners take it all. Es decir, esto es como el oro y las otras monedas, o la plata. Tú no ves plata hoy en día, tú no hablas de plata en este tipo de podcasts. Tú hablas de que el ganador se lo lleva todo. Entonces, si realmente lo importante es la escasez y la disrupción esta monetaria y Bitcoin es capaz de ser una aspiradora, tal vez en largo plazo apostar a blockchain y a otras cuestiones que puedes imprimir infinitamente o que la blockchain no está protegida como tal solo por ser blockchain, sino por el proof of work y la cantidad de trabajo que hay detrás de ella para que tú no puedas hacer una reorganización. Entonces la gente cuando empieza a entender eso, que es complicado, entonces creo que llevará mucho tiempo, la gente seguirá creyendo en blockchain o tendrán incentivos para hablar de blockchain, hacer leyes sobre blockchain o crear tokens. Hay un incentivo brutal en crear tu propia moneda. Imagínate, crear tu propia moneda y hacerlo inflacionaria y hacerlo famoso es un incentivo con el cual no puedes competir. Bitcoin está ahí. Es la única cosa que es escasa, que yo conozca, que es una escasez. La única escasez perfecta es digital y solo puede nacer una vez. O sea, Bitcoin nació porque una vez que la descubren, no, existe en contra de su propia replicabilidad. Entonces no puedes crear la segunda escasez digital de la humanidad o la tercera, solamente poniendo un botón derecho e intentando llevarte una red y creando un fork, que los forks no, bajo esos términos y condiciones no existen, son copias del software, pero no te puedes llevar la red, los nodos, el ethos, las actualizaciones que la gente piensa. O sea, no puedes crear otra moneda y decir que son 42 millones, el doble de bitcoins, la nueva Satoshi Vision. Es un montón de tonterías que la gente pensaba que sí, porque es un fork y entonces está en la blockchain. Son un montón de palabras muy complicadas que hemos ido viviendo, porque yo no sabía nada de esto cuando la guerra de bloques, o sea, uno realmente piensa, bueno, no, Andrés, sí, ese lo sabe todo. Yo, pues, te digo, cada cosa que yo pensé, llegué a pensar que la blockchain era brutal y, y realmente todo esto, hay un tren de la historia muy, muy grande, que si tú te pones enfrente del tren, pues tal vez tengas que tratar de frenarlo y vas a perder, que es, por ejemplo, el Mises Regression Theorem, donde la gente no está buscando tener otra moneda u otro token en el tiempo, porque es más tecnológica y mejor que Bitcoin, sino la gente siempre busca mantener en el tiempo el power purchase, que eso es un incentivo económico, que la gente no pierda dinero o poder de compra en el tiempo. Entonces, vemos que si mides las altcoins o las blockchains versus dólar, tal vez haya subidas y bajadas. Si las mides versus Bitcoin, solo hay, en estos días leí un tweet, creo que de Swan Bitcoin, que decía solo hay 3 monedas que han tocado su all-time high nuevamente versus Bitcoin. Entonces, Bitcoin parece que es una aspiradora gigante, que es como la misma aspiradora que pasó con Mises. Son trenes de 100 años, señores. Si ustedes quieren apostar contra 100 años, pues yo no he escuchado mucha gente decir, voy a comprar más Cardano porque quiero dejárselo a mis nietos. Sé que la gente compra ADA y dice, porque sé que va a subir versus Bitcoin a corto plazo. Y me responden, Andrés, a largo plazo todos estamos muertos, entonces déjanos hacer nuestro dinero a corto plazo tranquilo. Sí, yo no me meto con lo que cada quien haga con su dinero, solo que a veces me pongo a plantearme en las noches todas estas cosas. Digo, la plata no sobrevivió al oro, la plata existía cuando no podías pagar el pan.
con oro, porque eso es polvo de oro y es difícil de verificar que eso fuera oro. Una vez que ya nos metimos en papel de oro y luego ya pasamos a la tecnología que tenemos hoy, hay un montón de cosas que tenemos que ir evolucionando y entender eso de blockchain. Yo sé que a mí me costó 8 años, yo creo que a todo el mundo le debería costar 7, 9, si son mejores o peores que yo. Es complicado, por eso es que la gente se va por blockchain. Y también viene mucho por delante, o sea, muchos cambios que van a haber, los cuales va a también cambiar nuestra percepción de cómo las cosas se van a ir dando, ¿no? ¿Me explico? O sea, en momentos puede ser de que todo lo que hemos aprendido, no exageremos, pero quizás es como que es igual, comenzar de nuevo. Me reía porque en el panel de Ledger me decía, Andrés, por favor, respuestas cortas. Se va la hora muy rápido. Cuando uno está disfrutando, pues yo puedo estar todo el día hablando De verdad, sinceramente, muchísimas gracias para llegar al podcast. Si la gente te quiere seguir, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo encuentran en las redes sociales? Yo soy en todas las redes BTC Andrés. Muchísimas gracias. Creo que esta entrevista salió excelente.